Le pregunto por la entrega de las armas porque la opinión pública está muy confundida. La manera como se habla, se continúa en la prensa, en todos los sitios, hablando de una entrega de armas. Se habla en el Parlamento, se habla en las grandes oficinas de los grandes gremios, en la gran prensa, pero a nivel nacional, a nivel popular, a nivel de la mayoría del país, ese no es el tema, ¿no? El tema fundamental de la gente es el desempleo, es el problema de los salarios, es el problema de las universidades oficiales cerradas, es el problema de la gente sin tierra, es el problema de los derechos políticos asfixiados por un monopolio del poder político. Esos son los temas del país realmente. Ahora, están metiendo de contrabando el tema de la entrega de las armas, un tema que no es real en este proceso de paz. ¿Por qué no? Porque no es lo fundamental. El problema del país no son 3.000 armas, 4.000 armas que tiene el movimiento guerrillero. El problema del país son millones de desempleados, 3 millones de desempleados. Ese es el tema fundamental. Jaime Castro dice, desaparezcan las armas en el movimiento guerrillero. Nosotros decimos, desaparezcan las injusticias en Colombia. Desaparezca el desempleo, desaparezca el salario con un límite del 10%. Desaparezcan los contratos con el Fondo Monetario Internacional. Que desaparezca el gamonalismo del proceso político colombiano. Esos son los temas fundamentales, ese es el propósito que hay que desaparecer. Lo de las armas simplemente es parte de un proceso hacia la paz. La realidad en Colombia es que existimos organizaciones políticas y militares. Esa es la realidad. Eso es producto de una realidad. La realidad de la injusticia en Colombia, desde la violencia hasta nuestros días, ha arrojado que la expresión popular y la rebelión popular se armen. Bueno, pero yendo más atrás, con el fin de hacer un poco de claridad en cuanto a la posición de ustedes ante la gente que ve este programa. ¿Qué se habló antes de la ley de amnistía, cuando empezaron los contactos con voceros del gobierno? ¿De qué se habló de las armas? ¿A qué se llegó? Mire, empezamos a hablar, y yo pienso que en eso fue el gran acierto de Lucero Betancourt y de todos los sectores democráticos, de la prensa, de los intelectuales, de los sindicatos, de la iglesia. Era de que teníamos que tener todos una vocación y una imaginación a buscar la paz. De verdad que Colombia podía dar un paso nuevo y diferente en América Latina. Ya se sabía que era una derrota, se sabía que era un imposible la propuesta de la entrega de las armas primero y después hablamos de paz, que fue lo que quiso hacer Camacho Leiva y Turbayayana. Eso fue la turballada, la violencia en Colombia se demoró y se desarrolló porque las turballadas militaristas del anterior gobierno querían poner como medida primera y única la entrega de las armas. Eso fracasó, porque perdieron la guerra, perdieron la propuesta política, perdieron la opinión nacional. Belisario y nosotros, el movimiento guerrillero, y los sectores que acompañan a Belisario y toda la opinión nacional, partimos del hecho de que se necesitaba una fórmula más de imaginación y más real. Entonces empezamos a hablar partiendo del hecho de que no se exigía la entrega de armas. Lo que se exigía era una voluntad política. Inicialmente, dentro de todo este proceso que iba a comenzar a hablar, primero que todo. Segundo, un cese al fuego que se logró. Lograr una tregua y hacer una situación política en el país, donde la participación de las inmensas voces que nunca tienen opinión en Colombia pudieran expresarse para la búsqueda de reformas mínimas, de cambios urgentes en la vida social y en la vida política, como cambios como sobre reforma urbana, sobre el problema agrario, sobre el problema educativo, sobre el problema económico, sobre el problema de salario. Ese cambio en las reformas, esa situación social cambiante iba a concluir, tiene que concluir, si eso se desarrolla, en la necesidad de que nadie utilice las armas. Es que es una consecuencia del problema de las armas. Bueno, pegando un brinco en los temas, se habla de si ustedes van a elecciones, que dejen las armas, si no van a elecciones. El tiempo, hace 8 días, habla de ya señala la posibilidad de que no haya esas elecciones. Sobre este tema de elecciones, ¿qué piensan? Nosotros ya participamos en elecciones el 19 de abril de 1970. ANAPO ganó unas elecciones y nunca pudo ser gobierno. Nosotros como movimiento político, la razón de ser nuestra es ser gobierno en este país. Nosotros pensamos que la mayoría es de Colombia y nosotros somos parte de esa mayoría, tenemos todo el derecho a ser gobierno en Colombia. El gobierno se disputa políticamente, de acuerdo. Nosotros decimos que cambien las condiciones donde se pueda luchar por el gobierno sin problemas de ser avaliados, sin problemas de ser sacrificados, sin problemas de ser... Espinosa Valderrama acaba de renunciar a su candidatura porque dice que no hay garantías. Dice que es imposible ejercer una precandidatura liberal con la prensa en contra, con los gremios en contra, con los empleos de parte del presupuesto oficial repartido injustamente, etc.
Si Espinosa Valderrama dice que no tiene garantías, si los dirigentes políticos, si Sanfer dice que no tiene garantías, si Antonio dice que no tiene garantías, ¿qué tal nosotros que somos oposición? Entonces, que se cambie la situación de cómo se lucha en Colombia por el poder político, con estado de sitio, con prensa amordazada, con monopolios, con gamonalismos, con empleos, con distribución del presupuesto oficial para ganar unos votos. Decimos que hay una reforma electoral, hay una reforma del presupuesto oficial. En base a eso participaríamos en la disputa electoral. Bueno, pero ¿cree usted que en los pocos días que tiene el Congreso para sesiones extras pueda, por ejemplo, clarificarse algo en torno al proyecto? No, ese es el gran argumento, no es que no hay tiempo, es que eso se demora. Entonces, siempre que estamos al límite de grandes decisiones se dice, pero es que no se puede hacer de una vez, no es de un día para otro. Pues llevamos 2 años de ministro de Santos y llevamos 100 años de esta oligarquía manejando este país. Entonces, Gerard Restrepo decía, no, es que no hay tiempo, no puede ser reforma agraria porque falta tiempo. Y Pastrana dijo lo mismo y todo el mundo dice lo mismo, no hay tiempo. Belisario Betancur nos dice ahora que es que no hay tiempo, en 20 días, en un mes de hacer reforma. Lleva 2 años en el gobierno. Tuvo la mejor opinión, tuvo el apoyo nacional. Todo el mundo apoyaba a Belisario Betancur, además porque lo merecía, de verdad. En el momento guerrillero estuvo dispuesto a salir con él a las plazas públicas. Pero dígame usted, una sola reforma, una. No 20, no 50, una reforma de Belisario Betancur en favor de la grande mayoría, en la universidad, o en la cultura, o en el empleo, o en la vivienda sin cuota o con cuota, pero que haya una que de verdad haya favorecido a la inmensa mayoría del país. ¿Dónde hay una sola reforma de Belisario Betancur? Bueno, todo esto ya aparece, todo lo que usted ha dicho muestra el marco del momento por el cual atravesamos. Yo creo que es un momento demasiado confuso para la opinión pública. La gente no sabe qué va a pasar. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a todo esto caótico que usted sigue? No es tan confuso. Yo pienso que es confuso para los que siempre han manejado el poder económico y político en Colombia. Para la grande mayoría es cada vez más claro. Bueno, ahí están grandes manifestaciones, por ejemplo, del M19 en las plazas públicas. 50.000 en Bogotá, 60.000 en Medellín, 60.000 en la Plaza Caicedo de Cali. Las paros cívicos, las tomas, las protestas. Quiere decir que cada día hay más claridad en la gente. Lo que hay confusión es en la oligarquía que ve que está peligrando su poder de siempre. O sea, no es confuso que nosotros le estamos diciendo al país, es la hora de que las grandes mayorías de Colombia, de que los 23 millones de colombianos nos definamos de una vez por todas a ser gobierno, que tenemos la suficiente fuerza, capacidad, que tenemos los suficientes argumentos, tenemos la suficiente legitimidad para decir que la grande mayoría podemos hacer un gobierno democrático en Colombia, que ya no es suficiente ser oposición, que ya no es suficiente quejarse de la situación del país, que ya no es suficiente decir que aquí nadie hace nada, que nos podemos juntar todos, los sindicatos y el movimiento campesino, los indígenas, los estudiantes, el movimiento guerrillero, los industriales asfixiados en este país, la pequeña y mediana industria, los militares nacionalistas, y hagamos un gobierno de verdad de esta nación. Bueno, eso ha causado conmoción, ese anuncio de ustedes de hacer un gobierno. Entonces, pero ¿cómo operaría eso? Como se hace un gobierno en cualquier parte del mundo. ¿Sin ir a elecciones? Bueno, pero aquí fue elecciones a Napo y ganó y no pudo ser gobierno. Es que lo importante es tener... Es decir, usted plantea un gobierno de facto, entonces. Un golpe, digamos, porque si no va a elecciones, pero plantea que van a gobernar. Si hay un desgobierno, de hecho, si el Estado y el gobierno no está cumpliendo su papel social, si el Estado no asegura la educación, si el Estado no asegura las carreteras, si el Estado no asegura el desarrollo de la industria, si el Estado no asegura la vida de los colombianos, si el Estado no asegura la luz y el agua, que es un derecho de los colombianos, si el Estado no es Estado en la mayor parte del país, si el gobierno no es gobierno sino para reprimir, o para una minoría que es la que se beneficia de ese desgobierno, no será tiempo ya que los que estamos desgobernados, desprotegidos o reprimidos nos decidamos y nos lancemos a la pelea, porque sí implica pelea. Digamos, vamos a hacer gobierno en este país la mayoría. Eso quiere decir una guerra civil, ¿no? Acelerar un enfrentamiento. No, yo creo que no es una guerra civil. Yo pienso que de verdad es el mejor choque y el mejor impulso y la mejor decisión de una nación que toma en sus manos su propio destino, que dice que puede construir una mejor vida. Me parece que sería el acto de mayor imaginación y de mayor creatividad de una nación, que dice, miren, no más protestas, no más sentimiento negativo, vamos al positivo, construyamos una nueva vida en Colombia, dirijámonos nosotros a la manera de nosotros y en función de todos nosotros. Ahora, que hay choque con una minoría, claro que hay choque con una minoría, pero si la está viendo,
¿Usted cree qué le pasó a unas mujeres que protestaban el Día Internacional de la Mujer en Cali? Fueron avaleadas. Y los campesinos en Antioquia, que prestaron por servicios públicos, fueron avaleados. Y los niños de las escuelas en Bogotá tienen que tomarse las carreteras para pedir maestros. Y los maestros en la costa tienen que tomarse los institutos para pedir que les den niños a quien educarlos. Bueno, todo eso está muy claro, pero yo insisto nuevamente en cómo sería el gobierno, porque la gente que está viendo este programa dicen, bueno, ¿y cómo va a ser la cosa ya en la práctica? Álvaro Fayad se declara presidente y pone su palacio en Los Robles. Es que no es Álvaro Fayad de presidente. Yo soy simplemente el comandante de una organización político-militar en Colombia. Esa organización acaba en Los Robles de decir, convocamos a la nación a que nos juntemos todos y hagamos un gobierno. No es un presidente del M-19, ni es un gobierno del M-19. No es suficiente gente, hay tanta gente. Técnicos, industriales, intelectuales, artistas, obreros, clase media, ejército y guerrilla, por supuesto, que podemos entre todos decir, hagamos un gobierno de la democracia, con participación de todos, con un proyecto de economía mixta, democrática, con pluripartidismo, con prensa libre, ahora con decisión fundamentalmente, porque allí hay unas minorías que no van a desalojarse tranquilamente de ese gobierno que están. La propuesta nuestra es que todos hoy, en Colombia, más de 20 millones de colombianos, tenemos todo el derecho y toda la fuerza y todas las ganas para hacer gobierno de una vez por todas. Mire, hermano, no más oposición en Colombia, no más protesta, no más pasividad. Es darle la espalda a lo que hay, al establecimiento, y hacer por otro lado, tomar esa decisión. Empezar por ejercer los derechos de la democracia. Aquí a los colombianos se nos ha negado por siglos la democracia. Se nos dice que la democracia es elecciones cada 4 años, eso no es democracia, eso no es solamente la democracia. Es tener derecho a la participación y a la decisión de los platos de destino. Bueno, si el salario no sirve, hay que protestar. Y hay que tomarse las cuestiones para decir que tiene que ser diferente el salario. Si no sirven los servicios públicos y está muy caro la cuenta, no hay que pagar, el destino del país tiene que ser consultado con la mayoría del país. El destino y las decisiones sobre ese país. Aquí hacen reforma agraria sin consultarle con los campesinos. Y hacen reforma educativa sin consultar con los maestros. Y reforma judicial sin consultar con los jueces. Y reformas del país sin consultar con el país. Es una minoría antidemocrática la que ha ejercido el poder económico y social y político. Que se acabe eso ya. Por lo menos el M-19 convoca y pone toda su fuerza moral, política y militar a cambiar el gobierno. Entonces decimos, pero es el momento. Desarrollemos el diálogo nacional, desarrollemos el proceso de que esta tregua deje de ser tregua y se convierta en paz. Bueno, usted toca el punto del diálogo nacional. En términos generales, leyendo la prensa, pues ve uno que está muy ahogado. No sé si... Entonces, pero ustedes dicen que piensan poner toda su voluntad para sacarlo adelante. ¿Qué elementos se necesitan para que salga adelante? ¿Cómo están las cosas? El diálogo nacional es de los mejores instrumentos para el desarrollo de la paz y de la democracia. Nosotros vemos que hoy desde las alturas del gobierno se están lanzando obstáculos graves al proceso de la tregua y de la paz en Colombia. Nosotros decimos, vamos a seguir en la paz y en la democracia. Nosotros, frente al país, nos hemos comprometido a continuar la paz y a luchar por la paz. El diálogo es el diálogo nacional, es decir, preguntarle a la gente que piense que hay que cambiar, ponernos de acuerdo sobre los cambios necesarios y ejecutarlos. Si el gobierno no acepta ciertos cambios en el diálogo nacional, entonces vamos a plebiscito. ¿Qué cambios serían? Los que ustedes plantean en la comisión. No los que nosotros planteamos en la opinión. Es que esa es la diferencia. No es lo que quiera el gobierno cambiar, ni dos partidos tradicionales, pero tampoco es lo que quiera el M-19. Pero, mire, si vamos a cambiar la educación en Colombia, preguntémosle a los maestros y a los padres de familia y a los estudiantes, por supuesto. Si los servicios públicos son malos en cada municipio, en cada departamento de la nación, que sean los usuarios los que digan cómo tienen que ser. ¿Dónde es decir, lo que usted está planteando es que el Estado, por ejemplo, que tiene medios, que es quien patrocina el diálogo, hiciera una especie, digamos, de encuestas, de opinión muy grande. El Estado no patrocina el diálogo. El diálogo es un resultado de una voluntad política entre el movimiento guerrillero, el gobierno, los partidos políticos, las centrales obreras y el mundo cultural, intelectual y periodístico de este país. No es un patrocinio del Estado, no es parte fundamental de la tregua. Por eso cuando se dicen, entreguen las armas, nosotros le decimos, bueno, ¿y el diálogo qué? Usted dice, se está asfixiando el diálogo nacional, ¿por qué? Porque no se le está dando el agua necesaria para que respire, ni el oxígeno suficiente para que respire. ¿Qué es la opinión? Los cabildos abiertos, la participación popular, la participación ciudadana.
han puesto en el diálogo nacional a obstáculos fundamentales a hombres que no creen ni quieren creer porque tienen en peligro sus curules electorales. Bueno, es el coordinador del diálogo, no quiere desarrollar el diálogo nacional porque no cree en ese proceso. Porque sabe que este proceso de participación popular, de manifestaciones, de que todo el mundo hable, todo el mundo decida, le está poniendo en peligro sus votos electorales en la Costa Grande. Bueno, pero por otro lado hay un argumento del doctor Bula Hoyos que me parece un poco lógico. Dice, ¿cómo puede haber diálogo mientras continúe el boleteo, la extorsión, el secuestro? Hombre, es que es uno de sus argumentos. Claro, pero es toda la capacidad de la oligarquía siempre inventarse argumentos falsos. ¿Dónde está el boleteo del movimiento guerrillero? Ahora, boleteo en Colombia hay, de verdad hay. Que la gente se angustia. La delincuencia común ha aumentado en Colombia, en la misma medida que aumenta la crisis social y moral del país. Es que el problema en Colombia es que la crisis es profunda. Es crisis de los partidos, es crisis de moral, es crisis social, es crisis económica. Entonces no queramos que en Colombia sea una Suiza donde no pase nada, pasan muchas cosas. Pero precisamente eso es la urgencia para desarrollar el diálogo. Si en Colombia hay secuestros, y no son el movimiento guerrillero, no tiene en Colombia un solo secuestro. Nosotros nos comprometimos frente a nuestro país y frente a nosotros mismos. Y firmamos un acuerdo frente al país para no hacer secuestros. Y lo hemos cumplido al pie de la letra. Pero es fácil decirle al país, mire que está secuestrando, mire que no quieren, entreguen las armas. Y querer convertir el problema de las armas y de la guerrilla como el gran problema del país. El gran problema del país no es el movimiento guerrillero. El gran problema del país es la profunda crisis y la falta de voluntad y de decisión política, económica y social de la oligarquía para definirlo. No pueden, no quieren cambiar este país. Nosotros decimos que el movimiento guerrillero se suma al país democrático, dispuesto a cambiar este país, con ganas de cambiar el país, para hacer una vida amable para todos los colombianos. Ok. Tengo para mí que la gente no quiere leer, que no quiere haber leído. Claro, haber leído es bueno. Imagínese, usted le pregunta, ¿ha leído Los Miserables? Sí, he leído Los Miserables. Lo que quizá, para algunos, parece no ser tan bueno, es pasarse, digamos, un mes todas las noches, desvelado, leyendo Los Miserables a la luz de una vez. Claro, la gente de hoy que es muy ansiosa, que quiere una rápida satisfacción, que no espera por los placeres, dice, ¿cuánto me falta? Tiene como 400 páginas, voy por la 28, y hace 2 meses que lo estoy leyendo. Y el tipo tiene la sensación de que nunca terminará de leer Los Miserables, pero le gustaría haber leído Los Miserables para poder decir a sus amistades, he leído Los Miserables. Y debe ser cierto esto, de que la gente quiere haber leído y no leer, por el éxito que tienen los libros condensados, que casi suprimen el trabajo de la lectura. Inmediatamente uno ya se da por leído. Y aquí lo que podría ser la tesis de esta pequeña charla. Creo sospechar que más que el saber que un libro deja como sedimento, lo que nos hace mejores, si es que un libro nos hace mejores, lo que está por verse, es el esfuerzo de la lectura. El esfuerzo de la mente y del corazón por apropiarse de lo que el libro puede ofrecer. Ese esfuerzo es el que nos mejora, y no el haberse apropiado de unos conocimientos que en el libro estaban. Hay, por si no se me cree demasiado esto, un ejemplo que me parece viene a cuento. Tocar la guitarra es trabajoso. Uno debe emplear 4 o 5 años, 6, 10, hasta tocar más o menos bien. Mucho más fácil, por ejemplo, es comprarse un disco de Ander Segovia. Te vas hasta la farmacia, no, a la farmacia no,
Farmacia eran los libros. Va a la disquería, se compra un disco de Andrés de Segovia, lo pone y suena mejor de lo que podría tocar usted en toda su vida. Y sin embargo la gente se compra guitarra. ¿Para qué? Bueno, algo de bueno debe haber en el camino y en el esfuerzo para que la gente lo desee. Y creo que lo que hay de bueno en la lectura es eso. Las horas de desvelo. El debatirse uno para ver si entiende lo que el tipo le ha querido decir. Y vamos, hay que confesarlo. El placer enorme de haber aprendido a disfrutar. Esas pastillas son quizá para aquellos, y lo siento tanto, que sean incapaces de comprender que un libro es un placer. Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso
y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar, porque hacía llorar, porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión.